Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alice Rodríguez desde Género y Acción por Caldero Radio. Un placer escucharlas y escucharlos. Bueno, más bien que ustedes nos escuchen y nosotros andemos por acá con un tema importantísimo al amparo sobre todo de lo que hoy en día está pasando y ha venido sucediendo con el tema particularmente de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es de protocolos de atención a mujeres víctimas de maltrato. Y bueno, pues tendremos la presencia que somos honrados en tenerlas aquí, que de la doctora Norma Estela Pimentel Méndez y de Edurne Ochoa, que es un placer que hayan aceptado el darnos esta plática, esta charla. Muy contentos, queridas Norma y Edurne, por tenerlas aquí. Bienvenidas a Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues me voy a permitir dar una pequeña semblanza de cada una de ellas. La doctora Norma Estela Pimentel, ella tiene formación académica, es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla, es maestra en Derecho Empresarial y Fiscal con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana en Puebla y es doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene una estancia de postdoctorado en CONACYT por la Universidad Popular Autónoma del mismo estado. Y bueno, los temas que ella ha venido desempeñándose dentro de su profesión es el área de derechos humanos, perspectiva de género, transparencia, combate a la corrupción y políticas y administración pública. Actualmente se desempeña como subcontralora de auditoría a obra pública y servicios, ex coordinadora de los sistemas a favor de las mujeres en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla, entre otras funciones dentro del sector de la administración pública local. Actualmente también preside la Barra Mexicana, Colegio de Abogados con el capítulo de Puebla y bueno, ha impartido diversas conferencias en perspectiva de género y equidad de género, cultura de la legalidad, combate a la violencia contra las mujeres, a la corrupción, transparencia, globalización financiera y coordinación fiscal. Y por el otro lado, Edurne, ella fue la primera subsecretaria de Igualdad Sustantiva encargada de la institucionalización de la perspectiva de género del Gobierno de Puebla, feminista, activista, conferencista y consultora en comunicación con perspectiva de género. Es fundadora y presidenta de 33 Mujeres AC, la primera agencia de equidad social en Puebla que busca el empoderamiento de las mujeres y niñas, la igualdad sustantiva, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ha sido creadora de campañas con impacto mediático y social como Nos Queremos Seguras, El Futuro Será Femenino, Hazlo como Niña, Familia Feminista y Tu Indiferencia Mata. Fue consejera del Instituto Poblano de las Mujeres y nombrada Mujer Influyente del año 2018 por The Washington Academy of Political Arts and Science y es consejera de Mujeres Líderes de América de la OEA Parlamentos. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por tenerlas a ambas. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo mencioné, vamos a escucharlas con relación justamente a este protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia, que particularmente es un instrumento que ha estado y se viene desempeñando a partir de la gran afectación que la contingencia ha generado durante todo este tiempo a las mujeres, desde diferentes ámbitos familiares, laborales, donde de alguna u otra manera, pues también habemos segmentos que estamos velando y protegiendo desde nuestras trincheras, más allá de lo que las autoridades también les compete y de las cuales son responsables. Y bueno, pues adelante, me gustaría antes que nada pues que tanto una como la otra nos platicaran acerca de este proyecto, de dónde surge esta necesidad de poder crearlo y sobre todo cómo lo han venido difundiendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alice, por esta invitación. Felicitarles también porque desde Caldero Radio tengan esta iniciativa de estar visibilizando
pues temas que son fundamentales como la vinculación de la perspectiva de género desde diferentes agendas, desde diferentes trincheras, y que no solamente se quede en esta parte de análisis teórico o de análisis a las reformas o a las políticas públicas, sino como bien lo dice el título, género y acción, y que buscan justamente pues visibilizar los trabajos en favor de pues las mujeres. Comentarte un poco a ti y a toda tu amable audiencia que efectivamente desde pues 3 organizaciones de la sociedad civil, como lo es 33 Mujeres, con Edurne Ochoa, CAFIS, AC, con, ay, se me fue el nombre de la presidenta, Natalie, quien pues trae todo este acompañamiento para la parte psicológica, que es fundamental una vez que pues mujeres y niñas han padecido una situación de violencia, y nosotros desde el capítulo Puebla de la Barra Mexicana pues lo que identificamos fue esta necesidad de ayudar a muchas más personas, primero para identificar sus derechos. Sabemos que el primer paso para hablar de empoderamiento en general de todas las personas, pues parte del reconocimiento de nuestros derechos y ante qué autoridades se pueden ejercer los mismos. Entonces, este primer documento tiene por objetivo básicamente visibilizar la necesidad de acercar herramientas de fácil pues, interpretación, porque pues quienes estamos desde el entorno jurídico sabemos perfectamente que la ley en realidad está plagada de tecnicismos, que en muchas ocasiones la ciudadanía, la primera barrera que encuentra es esta, que los tecnicismos no les permiten identificar cuáles son sus derechos y ante quién poderlos ejercitar. Y por el otro lado, pues también generar un mecanismo de comunicación asertiva en el que aquellas personas que están en una situación de violencia la puedan identificar, porque la tenemos tan normalizada. Aún en medio de esta contingencia sanitaria hay estos mensajes encontrados por parte de algunas autoridades en el que se quiere pues disminuir aquellos casos que están padeciendo muchísimas niñas y mujeres en nuestro país. Entonces, pues darles este empoderamiento a través de identificar estas condiciones normalizadas de violencia incrementadas durante la contingencia, ayudándoles a conocer las autoridades a las cuales se pueden acercar. Justamente. Y bien, como lo ha señalado Norma, y a reserva de que ahorita Edurne nos platique particularmente el contexto desde donde ella también lo ve, acabas de tocar un punto bien importante que es la parte psicológica y sobre todo el tecnicismo. Es una realidad. Muchas veces probablemente en la academia y los gobiernos y en políticas públicas pues hablamos de perspectiva de género, hablamos de violencia de género, hablamos con un lenguaje que no necesariamente es el adecuado para un gran sector de la población, ¿no? Y se necesita traducirlo desde instrumentos como el protocolo que bien han venido haciendo. Y esta parte que nos va a interesar platicar el día de hoy, justamente, Edurne, desde este lenguaje flexible hacia quienes nos están escuchando. Hablamos de desigualdades, hablamos de circunstancias donde hablamos de trabajo remunerado, de trabajo no remunerado, pero que muchas veces no logramos concientizarlo y que no nos damos cuenta de que realmente tenemos afectaciones y realmente existen una diversidad de violencias, que eso es justamente de lo que va este protocolo. Desde tu contexto, Edurne, ¿cómo darnos cuenta de estas causas de desigualdad y cómo poderlas enfocar hacia lograr este tipo de conciencia colectiva? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Alice, por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Sumando un poco igual a lo que dice mi amiga Norma, la realidad es que también nosotras sacamos estos protocolos y empezamos justamente a darle difusión a todas estas campañas de prevención a través de métodos o mecanismos de comunicación, porque nos dimos cuenta con meses anteriores que en otros países la incidencia de violencia dentro de los hogares estaba en aumento, así como los feminicidios.
Tanto China como España reflejaron un aumento hasta del 60% de estas violencias, por lo cual pues México no tenía por qué ser punto y aparte y no estar dentro de esta misma lógica. Al ver que las propias autoridades en nuestro estado no generaban campañas, protocolos, atención, números de emergencia, es que empezamos justamente a visibilizar, a explorar esta posibilidad, estas 3 organizaciones de la sociedad civil, para armar este documento. A mí me parece que en un tema de brechas de desigualdad lo más importante es el tema de la comunicación. Podemos decir que lo que no se ve y lo que no se dice no existe. Esto significa que en la medida en que hagamos campañas con perspectiva de género, no solamente de gobierno, sino también las instituciones educativas, que son parte, o sea, súper importante, toral justamente en estos alcances o en estas experiencias que viven los niños y las niñas diariamente en las aulas, pues también nos ayuda justamente a entender esta lógica de no ir construyendo estereotipos, roles de género, sexualizar a nuestras niñas. Todo comienza desde estos espacios también en donde se comunica por lo menos 8 horas diarias, libros de texto, enseñanza, y que además ahí los propios maestros, maestras titulares están muy adecuados a este contexto patriarcal, estructural, hegemónico, en donde se siguen repitiendo patrones de lo que las niñas tendrían que hacer y los niños tendrían que hacer. Luego vamos hacia las casas, y en las casas pues igual venimos de una cultura o de una familia o de un contexto que nuevamente nos ha dicho cómo nos tenemos que comportar en espacios privados y en espacios públicos, y ahí se vuelve a repetir un ciclo. Y después, pues toda la publicidad, todo lo que vemos a nivel mediático, recibimos en promedio 3,000 impactos publicitarios diariamente todos los seres humanos, por lo cual la comunicación ATL y BTL tiene un papel muy importante. Obviamente los espacios digitales, y en este caso el propio gobierno tiene una responsabilidad de ir comunicando cuáles son justamente estas nuevas masculinidades, de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, cuáles son los derechos de las mujeres, por qué existen 2 leyes de acceso a una vida libre de violencia y la ley de acceso a víctimas. En fin, la realidad es que desconocemos muchos mecanismos, desconocemos protocolos, desconocemos cuáles son los números de emergencia, desconocemos nuestros propios derechos, como decía mi querida Norma. Muchas veces no sabemos a dónde acudir, las propias niñas, los niños o cualquier persona que sufra algún tipo de violencia. Entonces, es importante para poder disminuir las violencias, no solamente verlo desde un enfoque correctivo o punitivo, sino apostarle muchísimo a la transversalización de la perspectiva de género, porque en la medida en que logremos cerrar estas brechas de desigualdad, hacer conciencia, generemos campañas de comunicación que humanicen, que socialicen justamente cuáles son los targets, cuáles son los objetivos, estoy convencida que bajo esa óptica se irán reduciendo también las violencias que se viven en los entornos diarios. Si comenzamos cambiando la dinámica familiar, si comenzamos cambiando la dinámica en las escuelas, si comenzamos cambiando la dinámica de los impactos publicitarios que recibimos, estoy convencida que todo esto podrá ir disminuyendo bajo la lógica de tener un mundo con más derechos, con menos violencias y mucho más seguro para las niñas, para las adolescentes y para las mujeres. Justamente, y coincido en la participación desde un punto de vista multidisciplinario. No se puede hablar de violencia hacia las mujeres, ni de violencia intrafamiliar, ni de ningún tipo de violencia, si no lo vemos desde esta perspectiva multidisciplinaria. Bien lo ha dicho Norma, hablamos desde un punto de vista de los diferentes tipos de violencia, donde tienen un impacto psicológico del cual se desdobla cierto número, ¿no? Pero también hablamos de leyes, como bien has dicho, Edurne, hablamos de diversidad de leyes, que si bien es cierto, México es pionero en tener normatividad, también lo es que nos falla mucho en cómo te lo digo, en cómo te lo explico. Factor principal, respecto de la educación, bien lo han dicho, podemos hablar de un eje prioritario que es la educación. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que pareciera que desde el punto de vista de la sociedad civil, de movimientos activistas como el de ustedes, de gente como ustedes que también levantan la mano en pro de este tipo de educación también. Pero más allá de eso, ¿cómo llegar? ¿Qué estrategia implementar para poder lograr introyectar dentro de las escuelas, dentro del sistema educativo, justamente este tema tan relevante como es el caso de la violencia? Desde su perspectiva, ¿cómo puede ser un mecanismo que lo logre abordar? Porque creo yo, al menos, que esto es gran parte de lo que en México hoy carecemos.
Bueno, Alice, sí es un tema muy interesante, sobre todo pensando que la educación la tenemos en tres grandes espacios. Esta educación que es la formación como tal, académica, institucional, que inicia con la propia participación del Estado. De hecho, en nuestro Estado, derivado de la alerta de violencia de género que tenemos activa, que vincula la necesaria coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, al menos dentro de 50 ayuntamientos donde existe una mayor incidencia a la violencia y obviamente a la más exacerbada, que es la feminicida. Una de las responsabilidades es que justo se tienen que reevaluar los planes de estudio que se tendría que estar generando con corresponsabilidad, esta implementación de nuevos programas en los cuales se trabajara sobre dos grandes líneas. Una, que es la prohibición de cualquier escenario de violencia, no solamente contra niñas y mujeres, sino contra todas las personas. No podemos seguir normalizando la violencia en sus diferentes manifestaciones. Como comentaba, la declaratoria de alerta tiene un punto toral, arranca diciendo que en nuestro estado y en estos 50 municipios tiene que existir cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Obliga a la Secretaría de Educación a replantear la manera en la que están los programas de estudio. ¿Cuál es el gran defecto o cuál es la gran situación detrás de esto? Si bien tenemos todas estas leyes, la realidad es que tienen poco tiempo de implementarse, que muchas de estas han sido el resultado de mecanismos jurídicos, tanto internacionales como nacionales. Entonces, tristemente caemos en una gran parte. Si no hay voluntad, si no hay conocimiento de los altos tomadores de decisiones, me refiero a gobernador, a secretarios de Estado, entonces ellos ven esto como un mero trámite, lo ven solamente como pues una responsabilidad adicional. Hemos también observado con mucha tristeza que uno de los mecanismos que iba a estar para apuntalar, porque fue también resultado de las reformas, la desaparición del Instituto Poblano de las Mujeres para convertirlo en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que por primera vez tendría presencia en nuestro estado, que además se convierte en el mecanismo de adelanto a favor de las mujeres, que tendría que estar evaluando esto, tendría que estar verificando que efectivamente lo que dice la ley, lo que establece como responsabilidades acotadas, la declaratoria de alerta de violencia, pues tuviera una traducción, como lo tratamos nosotras de hacer en este protocolo ciudadano, que se estuviera verificando ya en la vida real. Hemos observado también que, por ejemplo, por eso yo decía estas tres grandes vertientes, la educación viene en la parte formativa con la corresponsabilidad de las autoridades. A nivel nacional, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que pues el INEA, que es este Instituto Nacional de Educación para Adultos, ha trabajado de la mano con mujeres para hacer primero la evaluación de sus programas, luego de sus contenidos, de sus materiales, cuidando justamente que desde el lenguaje que ocupan la educación como tal, el objetivo final sí trae esta perspectiva no solamente de género, sino de reducción de violencias. Y me parece también muy interesante porque el objetivo de este instituto pues está vinculado en primera instancia con adultos mayores o adultos en general que tienen esta necesidad de lectoescritura no concluida y que además le ha llegado por las propias necesidades de la sociedad, le ha llegado también a muchas personas jóvenes o adultas que pues por diferentes situaciones, en su mayoría socioeconómicas, no han podido acceder al otro mecanismo formal para pues obtener sus certificados de educación media y básica en nuestro país. Y hemos visto que ha existido una falta de coordinación, porque si ya están estas experiencias probadas por parte de este instituto, pues no hemos visto que se coordinen, al menos en lo que es nuestro estado, para llevar a una pues a un mejor planteamiento. Pero el otro gran tema está en la educación privada. ¿Qué pasa con esto que es una necesidad, es una realidad, pero hasta que no vemos que tenemos una responsabilidad, entonces seguimos dejando que la autoridad no atienda
pero tampoco vemos la proactividad por parte de las instituciones, llámese educación media, básica o superior. En nuestro estado el consorcio universitario tiene una gran presencia y este consorcio, que sabe que existe este contexto de violencia, tampoco lo hemos visto que dé el primer paso sin que existiera o no esta presión por parte de las autoridades para hacer lo propio. Por ahí, por ejemplo, la UAP ya tiene una unidad enfocada a dar seguimiento a las denuncias, a las quejas que presenten tanto pues las estudiantes como las académicas, pero en el punto fino, que sería replantearse cómo se está presentando los escenarios, cómo se están comunicando y generando esta transversalidad, pues lo vemos todavía un poco lejano. Y el otro gran punto es en casa, porque la educación no se da solamente en estos espacios, ya sean públicos o privados, la educación parte del seno familiar. Entonces, también ahora que estamos en esta contingencia en la que de manera obligatoria, pues todos migramos a estos espacios tecnológicos en los que tenemos a nuestros propios hijos, sabemos también de nuestras amistades que tuvieron que migrar sus actividades a espacios virtuales. Pues nosotros también como familia, como núcleo central, tendríamos que estar replanteándonos cómo estamos educando, cómo estamos o no repitiendo estos modelos, no solamente patriarcales, sino estas formas de comunicación poco asertivas hacia el seno del hogar, cómo estamos generando tal vez algún mecanismo para que esta presión por el encierro, por el confinamiento, no genere mayores condiciones de violencia. Y cómo le estamos diciendo, no solamente a nuestras niñas y nuestros niños, sino en general con acciones, cómo estamos sin querer replicando estos modelos en los que tradicionalmente las niñas, las mujeres tendríamos que ser las cuidadoras y pues los varones tendrían que estar enfocados más a pues su propia formación o en su caso su reactivación en el entorno económico, cuando sabemos que en estos momentos, tanto unos como otras, pues le tenemos que entrar a esta necesidad. Entonces, pues sí, tenemos muchos retos al frente y si bien nuestro protocolo no tiene por objetivo hablar en esta primera instancia del tema de educación, pues yo estoy muy segura que aquí con el trabajo y con las experiencias que tienen tanto Edurne como otras mujeres que nos acompañan desde diferentes colectivas, podremos tal vez también en algún momento entrarle a este gran tema que es en la parte tanto de educación en casa, educación formal dentro de diferentes instituciones públicas como privadas. Claro, Norma, pero justamente, si bien lo dices, a lo mejor no está enfocado a un tema educativo como tal, sin embargo, el propio instrumento, que ya más adelante nos dirán para efecto de conocerlo de manera colectiva, sin embargo, si bien no está orientado a un tema educativo basado en una técnica como tal, lo cierto es que también es una connotación de transmitir aprendizaje. Tuve la oportunidad de leerlo y justamente hablamos con un lenguaje flexible, que eso es lo que se necesita, eso es lo que se requiere, bajar y traducir estas desigualdades, estas causas de afectación tanto a mujeres como a niñas. Y justamente aquí, Edurne, bajo esta experiencia que tú tienes también dentro de estos movimientos, respecto de estas necesidades que tanto mujeres como niñas se tienen, ¿cómo lograr que justamente esta manera como está estructurada el protocolo pueda llegar a más gente? ¿Cómo determinaron poderlo estructurar de esa manera? Y si nos puedes platicar un poco más acerca de esta estructura, de esta manera tan flexible de poderlo transmitir. Claro que sí, Alice. Bueno, primero decirte que pues mi formación finalmente es consultora en comunicación estratégica, ¿no? Hay temas de imagen política, por lo cual yo de manera permanente voy por la vida diciéndole a las personas con las que me cruzo que deben de tener un lenguaje humano, que está muy bien estos tecnicismos, que está muy bien utilizar este lenguaje que te hace ver pues muy profesional y muy leído, leída, estudioso, estudiosa. Sin embargo, la realidad es que el promedio de recepción de mensajes y de síntesis de lecturas
pues en México lo tenemos bastante bajo. Digo, la propia comunicación estratégica te dice que hay que generar documentos para niños o niñas en un rango de edad de 11 a 12 años. Si este mercado lo puede entender, eso significa que tu mercado general o una gran mayoría podrá tener acceso justamente a las definiciones, a los conceptos y a lo que tú quieres comunicar. Hay que basarse en la premisa de la comunicación como mensaje toral o primario a insertar en las audiencias. Entonces, en este sentido es que cuando decidimos hacer este protocolo, pues lo aterrizamos en un lenguaje, repito, bastante sencillo, bastante pues emocional, porque también hay que apelarle a las emociones. Muchas veces le queremos dar a la racionalidad y no terminamos entendiendo que los seres humanos somos 80-20, 80% emociones y 20 razones, y por eso todo se tiene que bajar en este sentido de la discursiva. Decirte que este protocolo además lo sacamos ya en lenguas de señas mexicanas, están los videos también en nuestras redes sociales, y de la misma manera lo pasamos a braille, porque bueno, también en esta interseccionalidad y en esta diversidad de mujeres, pues bueno, no todas tienen la oportunidad de leer, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad visual y auditiva, y por lo cual el braille les funciona, y de la misma manera la lengua de señas mexicanas. Es importante entender que bajo nuestros privilegios no podemos diseñar todos los protocolos o los elementos de comunicación, sino hay que tratar de llegarle a la mayoría de los segmentos, en este caso de las mujeres, para que tengan acceso a una vida libre de violencia. Entonces, pues eso, te diría que lo más importante es este tipo de comunicación, meterlo a mediciones, y que además todos los protocolos o todos los manuales o todos los temas editoriales que se saquen en este sentido tienen que venir acompañados con mucha iconografía, que sea altamente visual, que sea atractiva, y que, repito, con el simple hecho de estar viendo las iconografías o los diseños que se implementan en los editoriales, pues se haga referencia justamente a lo que el propio texto quiere comunicar. Entonces, aquí hay un balance de todo, desde los colores, si te das cuenta, utilizamos hasta colores pasteles neutro que llevan a la tranquilidad, no te exaltan visualmente ni emocionalmente, porque esas son las emociones que queremos transmitir, esta confianza, esta tranquilidad de decirte que hay un protocolo de atención que puedes seguir, tanto si tú eres víctima de violencia o si de las mujeres en tu entorno está siendo sujeta de violencia, porque este es un problema de todas y todos. Entonces, tratamos de llegar pues por los diferentes canales perceptuales, sobre todo pues el audio, el visual, el auditivo y el kinestésico, en este caso también para las personas que lo están adquiriendo en braille. Y justamente, Edurne y Norma, muchas veces creo yo, y también bajo mi experiencia, hablamos desde estos privilegios, y a veces se nos va la parte de la inclusión y de la no discriminación. Hablar de que tenemos el protocolo en un lenguaje de señas, en braille, ¿cuántas empresas, cuántas escuelas no hablan para sí mismas de que no son que no discriminan, que son inclusivas, cuando la realidad es otra, cuando la realidad, este paso más para hacer de un protocolo como el que ustedes han venido proyectando, pues puede llegar a más mujeres, puede llegar a más gente, ¿no? A más familias. En ese sentido, particularmente, ¿cuál es su opinión con relación, aquí sí nos vamos a meter un poquito más, al tema de política pública, al tema que creo yo desde mi perspectiva es uno de los puntos que más nos vemos afectados, que es justamente la no inclusión, la discriminación, desde ese punto de vista, de qué me sirve tener leyes, de qué me sirve tener otro tipo de mecanismos de persuasión para que podamos entender qué es la violencia, cuando en realidad no estamos absorbiendo a muchísima más población, a más mujeres, a más niñas que no tienen la posibilidad de leerlo por algún tipo de discapacidad, de escucharlo, etcétera. Entonces, aquí hablando de política pública, sobre todo ustedes que han estado dentro del sector de la administración, ¿qué opinan con relación a esto, que al menos de mi parte yo es lo que observo como una crítica constructiva? Bueno, hay mucho ahí, Alice. Yo creo que como sociedad hoy debiéramos estar muy preocupados y preocupadas de entrada por las propias asignaciones presupuestales. De repente hay ciertos temas,
por ejemplo, temas enfocados con la igualdad, con la disminución de brechas pues de discriminación o de desigualdades, o simplemente cuando se mencionan temas de combate a la corrupción, son discursos que deben venir acompañados, sí, de acciones, pero también de recursos. Nosotras hemos identificado que justamente a partir del año 2002, cuando tenemos ya una ley, una reforma, mejor dicho, a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en el que de primera instancia a nivel nacional, a nivel federal, se establece la responsabilidad de tener presupuestos con perspectiva de género, pues empezaron a generar esta necesidad no solamente de la presupuestación, sino de identificar cuáles eran los problemas que a nivel federal se estaban observando en las diferentes instituciones y empezarlos a acatar. Esto fue bajando, esto fue aterrizando en modificaciones a asignaciones presupuestales a nivel estatal y hoy, por ejemplo, en el caso de Puebla, por primera vez para este ejercicio 2020, tenemos la primera ocasión en la que se institucionalizan presupuestos con perspectiva de género a los 217 municipios, obviamente a la administración pública estatal, para hacer ya un conglomerado y en todos los presupuestos en nuestro estado tendríamos por primera vez la obligación, la responsabilidad por parte de las autoridades de implementar acciones con perspectiva de género. Esto no solamente significa que se tiene que fortalecer o se debieran de estar fortaleciendo los recursos que reciben las instancias de las mujeres, ya sea instancia estatal o instancias municipales, sino que en todos los presupuestos públicos, en todas las acciones públicas, con todos los temas, obviamente en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de movilidad, en todas tendríamos que observar que las asignaciones tendrían que contar con pues con una evaluación, con un recurso etiquetado para abatir las brechas de desigualdad. Y esto en una segunda vuelta tendría que generar también la obligación por parte de las entidades que auditan esta asignación presupuestal de estar evaluando no solamente el recurso, sino de abrir también la puerta para evaluar que las acciones trajeran un componente, trajeran una disminución, un abatimiento en estas brechas de desigualdad. Y ahí es donde esto que queremos decirlo de la manera más sencilla, se va tornando un tanto complicado. Sabemos que hay reglas para el manejo de la contabilidad pública, que hay reglas también para pues la responsabilidad que está vinculada a todos y cada uno de los servidoras y servidores públicos. Sin embargo, caemos otra vez en esta falta de voluntades. Cuando tú ves una gran cabeza a un gran tomador de decisiones que sigue mencionando que pues las niñas en Puebla o las jóvenes o las mujeres en Puebla desaparecen, no, porque en realidad no es una desaparición, es más bien una decisión de irse con el novio. Y entonces se disminuye esta necesidad de cuando tenemos familias, cuando tenemos este entorno social que está clamando por esta necesaria intervención de las autoridades, tanto las que investigan delitos como las que persiguen, como las que imparten justicia, como de entrada los primeros respondientes que son los encargados de recibir y atender estas llamadas de auxilio, pues entonces vemos como que se desinfla este mensaje que la alerta de género dice, cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres. Entonces vemos preocupadas que está en ley esta responsabilidad de tener presupuestos con perspectiva de género, que está en ley esta responsabilidad de cumplir con las 47 recomendaciones de la alerta, que está en ley, obviamente, todo este gran esquema de responsabilidades de servidores públicos. Y lo que no vemos claro es que quienes tienen esta obligación de estar asignando y luego evaluando los recursos o evaluando que se esté cumpliendo de manera contundente con estas acciones tan claras que ya se establecieron para el caso de nuestro estado y de nuestros al menos 50 municipios con declaratoria, no lo vemos que llegue a materializarse. Entonces, sí, en la parte de políticas públicas vemos un gran faltante. Claro, y bien lo has dicho, y me encanta el tema
de presupuestos con perspectiva, porque justamente no lo logramos, ¿no? O sea, después de tantos años de tener esta indicación, de cumplir con este tipo de presupuesto, es el momento en el que muchas veces y de manera desafortunada luego no se entiende, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con una partida presupuestaria etiquetada con perspectiva de género, ¿no? Y esa misma ignorancia, por eso volvemos al tema de educación, esa misma ignorancia, esa misma brecha en el conocimiento, pero sobre todo en la sensibilización. Y como bien lo decía Edurne, que me encantó tu comentario, Edurne, hablas desde el punto de vista humano, o sea, del protocolo está hecho desde el punto de vista humano. Y creo yo que hablando entre presupuesto, entre educación y entre un protocolo como ustedes, yo lo que visualizo es justamente esa parte humana donde desafortunadamente la política pública pues no lo abordamos, no somos empáticos con una realidad. Y justamente una de estas realidades, y que bien lo abordan dentro de este protocolo, es esta situación donde a partir, supongo yo, entre su experiencia y entre esta parte activista y particularmente, Edurne, con relación a este proyecto que tienes y que está ahorita dándole con todos estos temas, si nos pudieras platicar, pasamos de un tema de política pública a un tema del activismo, a un tema de poder levantar la mano, porque no nos podemos quedar calladas, porque sabemos que no se está logrando el objetivo, porque sabemos que sí hay una realidad y que los números nos reflejan otra cosa. ¿Qué nos puedes advertir desde el punto de vista del activismo enfocado desde esta necesidad de crear un protocolo de atención como el que ustedes tienen? Bueno, la verdad es que me parece que por lo menos en estos 2 años, que hoy se cumplen 2 años de haber ha hecho una votación por quien es hoy el presidente de México, hemos estado viendo que no se han generado las condiciones ni los mecanismos a favor de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. En realidad, estamos luchando contra corriente y las organizaciones de la sociedad civil lo hemos venido declarando desde el día 1 que el presidente decidió invisibilizarnos de todos los imagotipos, los símbolos de su propio gobierno, y así ha habido una serie de desafortunados desencuentros y declaraciones por parte del presidente que ha querido invisibilizar la lucha feminista. 2, la lucha de las mujeres que nos antecedieron en buscar presupuesto, que hemos de decir es pírrico, pero por lo menos teníamos ahí un presupuesto para INMujeres, para Indesol, para CONAVIM, el propio anexo 13 que justamente toca la transversalización de la perspectiva de género, el FEBIMTRA que se encarga pues de darle seguimiento a estos delitos de personas. Entonces, creo finalmente que desde el activismo pues tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer que las cosas pasen, tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, porque tú seguramente coincidirás conmigo y con todas las que estamos en esta lucha. Lo que no se dice y no se ve, pues no existe, pero para poder justamente combatir o disminuir las violencias, pues tenemos que hablar de ellas, hay que visibilizarlas, hay que decir, estos son las cifras, estos son los números, ante esta realidad nos estamos enfrentando, porque si no se mide, pues tampoco se puede cambiar. Entonces, en ese sentido, es muy importante la lucha constante de visibilización a través de las redes sociales y enseñarles también a los gobiernos que esto es un tema de voluntad y de voluntades políticas. Si 3 organizaciones de la sociedad civil pequeñas que trabajamos con nuestros pocos presupuestos, que nos unimos para generar coincidencias, para hacer un manual o un protocolo de comunicación en donde encontramos a mujeres generosas que se estuvieron dispuestas a hacerlo en lengua de señas mexicanas, en traducción al braille, y no nos cobraron nada, simplemente fue un tema de alianzas estratégicas y de sinergias, de decir, estamos a favor de la misma causa, tenemos que hacer que las cosas pasen. Pues a mí me parece, Alice, que esto también debería de suceder en los altos niveles de tomadores y tomadoras de decisiones, en donde hay estructura, en donde hay infraestructura y donde hay presupuesto. Si las organizaciones podemos, te digo, generar estas condiciones, pues yo creo que esto habla mucho de la falta de voluntad política y el tema de invisibilizar la lucha histórica de las mujeres. No nos ven, no nos escuchan y por supuesto no les interesa escucharnos ni vernos al 52% de la población. Entonces, creo que también a partir de eso es que surgen muchos movimientos en este periodo sexenal
que, bueno, vamos 2 años, pero muchas organizaciones que han decidido también alzar la voz, trabajar bajo diferentes banderas, ya sea el tema de la violencia, ya sea el tema del empoderamiento, ya sea el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ya sea el matrimonio igualitario, en fin, cual sea violencia política en razón de género. Hay muchos organismos que están alzando la voz, que están visibilizando los grandes temas para que de esta manera los propios medios de comunicación, que muchas veces necesitamos que sean nuestros aliados o aliadas, le den difusión masiva para que la gente se entere. También la propia ciudadanía hay muchas cosas que desconoce. Si bien dice Norma, no conocen sus propios derechos, pues ahora imagínate hablar de violencia, feminicidios, la incidencia delictiva, si es un homicidio doloso, culposo, de las desapariciones, del empoderamiento. Bueno, haz de cuenta que estamos ya hablando en otros niveles en donde no forma parte de la verbalización coloquial diaria en nuestro país. Entonces, sí creo que las organizaciones tenemos una gran labor, pero sin duda necesitamos cada vez más manos, más aliados, más aliadas, más gente interesada en reducir estas brechas de desigualdad y cerrar estas violencias que, por cierto, la propia pandemia, el propio COVID ha distanciado, ¿no? Ahora se presentan mayores brechas, hay mayores violencias y tendremos muchos casos, por ejemplo, como el tema del embarazo adolescente producto de violaciones sexuales, que es un tema de violencia, pues embarazos no deseados, que será un tema de salud pública post-COVID, ¿no? Todas estas cosas las tenemos que recalcar, las tenemos que decir, incomode a quien incomode. Creo que las organizaciones, las activistas y las feministas no nos caracterizamos por ser cómodas, nos caracterizamos por ser incómodas. Muchas veces nos dicen estridentes, pero bueno, en esa estridencia justamente quienes nos antecedieron lograron justamente el derecho a lo que hoy podemos las mujeres tener acceso. Entonces creo que en esta línea tenemos que seguir trabajando, demostrando que las cosas se pueden con voluntad, con alianzas y que las mujeres estamos cada vez más en la lógica de trabajar unidas, que ya no nos vamos con el cuento de juntas ni difuntas, sino hemos entendido que si trabajamos como grandes islas y no como archipiélagos bajo nuestras coincidencias, podemos lograr cambios sustantivos en nuestros entornos y en este caso en nuestro estado Puebla, que tanto queremos, querida Alice. Exactamente. Permítame un segundo, ambas, para saludar a Guadalupe Ramat. Un cordial saludo. Bianca Guerrero, saludos. Rosa María Gutiérrez, saludos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Edurne. Y justamente hay un tema bien significativo, al menos para mí desde mi trinchera y que acabo de escuchar sin que lo hayas mencionado. El tema de quienes las apoyaron para hacer este protocolo en el tema del lenguaje a señas, en el tema de braille. Hablas de unas sinergias, hablas a lo mejor de cuestiones de alianzas estratégicas, que yo creo que al final del día, tanto ustedes como nosotros en su momento hablamos de sororidad, hablamos de un tema que importa mucho dentro de este tipo de instrumentos en donde varias mujeres podemos estar apoyando desde cada una de nuestros proyectos, de nuestras trincheras, pero con el solo motivo del poder levantar esa voz, ¿no? Hablando de esto, a mí me gustaría saber particularmente su opinión con relación a un segmento que al menos creo yo es sumamente importante y muy vulnerado, que es el segmento de comunidades indígenas, de comunidades en las que probablemente no haya una red social, donde no haya internet, donde este protocolo difícilmente, tal vez no es tan fácil que pueda llegar porque hay una carencia dentro de esos precisamente presupuestos, no se logra etiquetar el que podamos tener estos accesos. ¿Cuál es su opinión con relación a lo que alguna estrategia de la que podamos advertir para comunidades indígenas, mujeres y niñas en comunidades indígenas? Bueno, Alice, ahí otra vez, ¿no? Encontramos como esta gran distorsión entre lo que se dice, lo que se comunica de manera oficial y pues la realidad. Las comunidades indígenas por antecedente histórico han sido las últimas que son volteadas a ver para sumar a las mesas de las grandes tomas de decisiones. Eventualmente, el hablar de un cambio de paradigma en la administración, tanto federal como en algunos estados, en su momento, el momento en el que estuvieron en campaña, en el momento en el que estuvieron, pues, queriendo recabar todas estas necesidades para formar parte de los planes estatales o del propio Plan Nacional de Desarrollo, pues se dijo que iban a ser
de las primeras que iban a ser reivindicadas, dado pues esta gran deuda histórica que existe. Aquí en lo específico, en nuestro estado, parte de esta reivindicación consistió en considerar como parte de la estructura orgánica con una personalidad, ya sabes, ¿no? Personalidad jurídica y patrimonio propio, pero dentro de la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva a 2 organismos. Uno es para la defensa de pueblos y comunidades indígenas y otro es para personas con discapacidad. ¿Y por qué llegan a el tema de la Secretaría de Igualdad Sustantiva? Pues justamente porque el objetivo o como se visibilizó al momento de crear esta estrategia de gobierno, pues fue que a través de esta Secretaría de Estado, que ya tiene, insisto, ¿no? Por primera ocasión tiene esta posibilidad de sentarse en la mesa con los demás tomadores de decisiones a nivel secretarios y secretarias, pues sería la voz para impulsar tanto las acciones, las políticas públicas para reivindicar tanto a pueblos y comunidades indígenas como personas con discapacidad. A nosotras sí nos ha tocado, y te lo digo con mucha honestidad, desde los recursos y las alianzas que se van tejiendo gracias a los apoyos de otras mujeres o de otras agrupaciones, el recorrer algunas comunidades indígenas, y lo que hemos identificado es que si hablar de violencia en las zonas metropolitanas con las características y peculiaridades que existe aquí, porque son violencias distintas las que se van a estar desarrollando, al menos acá ya las podemos mencionar, aquí se pueden decir, todavía en comunidades indígenas ni siquiera se pueden decir, porque además están normalizadas con otros patrones. Entonces, estos comportamientos sí requieren de la participación de las autoridades, pero también requieren de mucho trabajo cercano, mucho trabajo de campo. Esto no se va a resolver en mesas de trabajo con personas que a lo mejor ni siquiera han tenido esta sensibilidad de recorrer o de conocer o de acercar a estos espacios públicos a quienes han caminado durante mucho tiempo de la mano, formando parte de comunidad o no formando parte de ella. Algo que hemos debatido en diferentes mesas de análisis es que para que una causa, tú puedas representar una causa, no precisamente necesitas formar parte de este grupo que históricamente ha sido violentado o invisibilizado. Lo que sí se necesita es que lo conozcas, que hayas caminado de la mano con ellos y con ellas, porque si no, vamos a estarlo presentando desde nuestro punto de vista, no vamos a tener esta capacidad para presentarlo de la manera adecuada. ¿Qué se necesita? Se necesita, sí, destinar recursos que hoy sabemos que a nivel federal se han retirado, porque justamente para el acompañamiento a mujeres indígenas violentadas o simplemente mujeres indígenas invisibilizadas, lo primero que ha pasado es que el gobierno federal ha retirado recursos. Y si se retiran los recursos, entonces lo más seguro es que aunque haya personas que estén decididas a dar todo por esta causa, no va a existir la manera en la que se puedan aterrizar las acciones. ¿Qué se necesita también? Esta sensibilización de parte de los grandes tomadores de decisiones. ¿Qué se requiere también? Que estas voces formen parte, ya sea en consejos ciudadanos, ya sea también en, instituciones públicas, con el objetivo de que la causa no solamente se visibilice, sino también llegue a acciones concretas. ¿Qué se necesita? Que nosotros como sociedad civil, sociedad civil o no, ciudadanía en general, seamos más empáticos, seamos más corresponsables por reivindicar no solamente a mujeres y hombres indígenas, sino también a personas con discapacidad, a personas integrantes de la comunidad LGBTI+, porque muchas veces queremos ver que la acción venga por parte del sector público y nosotros desde nuestro pequeño núcleo de incidencia somos los primeros o las primeras que lo seguimos invisibilizando. Sí, y justamente esta cuestión entre lo público y lo privado, ¿no? Donde estas observaciones que bien haces, volvemos a un tema
del cual pareciera que es un círculo vicioso, ¿no? Hablamos que a lo mejor por primera vez tengo un presupuesto ya donde puedo plantear mis cartas y distribuirlos, sin embargo, sigue permeando esta parte en donde no logro visibilizar todo el segmento de quienes están siendo afectadas. Hablar de alertas de género es un tema mayor. Hablar de todos los días, 10 mujeres al día que mueren, son literal invisibilizadas como si fuera algo absolutamente normalizado, y eso es para mí al menos una consideración sumamente trascendental, el no invisibilizar, el seguir levantando voz. Y bueno, chicas, tenemos los últimos 3 minutitos y pues me gustaría que cada una nos expusiera, tanto Edurne como Norma, particularmente qué es lo que están haciendo ahorita, cada una con sus propios proyectos a nivel personal, enfocados justamente a no invisibilizar, a mantener la voz arriba, tratando de hacer conciencia de que esto es una realidad, que esto no es una ficción. Sí, por favor, cada una nos da su punto de vista de manera breve, por favor. Claro que sí, Alice. Bueno, primero decirte que desde 33 Mujeres estamos generando diferentes proyectos. Este año sale la 4ª generación de 33 Mujeres, que es un espacio en donde se brindan más de 30 horas de capacitación y formación para mujeres líderes que inciden de manera proactiva en su entorno o en su comunidad. Hace 4 años comenzó esta gran aventura en donde decidimos justamente que el conocimiento, si no se compartía, no servía. Hablamos desde feminismo, hablamos desde perspectiva de género, hasta temas de innovación, hasta temas de estrategias digitales, temas de comunicación y oratoria para poder vender tus mensajes y tus ideas, temas del amor romántico, en fin, vemos violencia. Es un espacio que verdaderamente te abre justamente la visión hacia estos espacios que son tan importantes, y además te compromete con los días 33 para que una vez tenido este conocimiento lo puedas compartir justamente en tu entorno o en tu comunidad. De la misma manera estamos haciendo Pink Bunker, Centro de Formación Política para Mujeres, Ellas al Poder, en donde con una alianza estratégica en Latinoamérica con la presidenta Marilu Brajer de ALACOP, que está en Argentina, la presidenta de Mujeres de la Política, Natalie Becerra, que está en Ecuador, sacaremos también un ciclo de formación política con perspectiva de género para mujeres que no existe a nivel Latinoamérica. No hay esta visión porque el tema de la feminización de la política no solo cae en un tema de cuotas o porcentajes, sino en una transformación profunda del quehacer político que merece ser desmasculinizado desde esta visión androcéntrica, y que nosotras planteamos dar una profunda reflexión, cambio y demás para cerrar las brechas de desigualdad, para que haya o exista una verdadera paridad global real en las tomadoras de decisiones, y que cada vez sean más mujeres las que ocupen estos espacios de incidencia con todas las herramientas y la posibilidad que esto conlleva. Y de la misma manera, bueno, pues apoyando justamente con conferencias a la semana. Comenzamos un ciclo mañana, quien nos quiera ver, 1:30, hablaremos de violencia para mujeres con discapacidad. Con el Consejo Consultivo comenzaremos cada semana a dar conferencias justo de estos temas, que no sabe qué hacer, dónde denunciar, la violencia familiar, la violencia digital, la laboral. En fin, estaremos también compartiendo ciclos de conferencia desde la plataforma de 33 Mujeres. Y pues bueno, nos hemos sumado, decidido de manera personal que las mujeres que me buscan, que tratan de generar nuevos espacios e ideas para visualizar o cristalizar justamente sus proyectos, pues con mucho gusto me voy sumando. Acabamos de arrancar esta semana con una mesa de análisis que se llama Ser Mujer No Basta, en donde somos mujeres hablándole a mujeres de nuestros grandes temas. Estamos cansadas que los varones sean los únicos que hablan sobre política pública, sobre escenarios y tomadores de decisiones. Tenemos que visibilizar a estas mujeres en estos espacios con su capacidad, con su visión, con sus diferencias, pero sobre todo con sus coincidencias. Entonces, seguimos generando, repito, condiciones, espacios para más mujeres, esperando que esto no solamente ayude a visibilizar el tema de las violencias, sino que también encontremos mayores y mejores embajadoras, mujeres que nos apoyen a difundir estos mensajes, que se vuelvan parte de la solución, que les atraviese la sororidad, el afidamento, la perspectiva de género, porque necesitamos a muchas y muchísimas más mujeres que se sumen a la lucha por la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, querida Alice. Gracias, Edurne. Brevísimamente, querida Norma, nos queda 1 minuto, por favor.
Bueno, mencionar pues la labor y el acompañamiento muy importante de la propia Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hay una sinergia muy interesante tanto a nivel nacional como con los propios capítulos. En estos momentos, pues el próximo jueves se estará presentando ya de manera oficial que la Barra ha celebrado a nivel internacional el acompañamiento, la firma del pacto He4She. Sabemos que hay diferentes organizaciones que promueven la cultura de la legalidad. Yo soy una creyente que es a través de conocer nuestros derechos y el saber cómo canalizar nuestras denuncias, nuestras demandas ante las autoridades, pues genera un empoderamiento para todas las personas, que esto también nos ayuda desde el acceso a la información, desde el reconocimiento y conocimiento de nuestros derechos humanos, a tener una sociedad mucho más empática y corresponsable. Entonces, pues desde la Barra tenemos esta celebración de este convenio internacional que estaremos bajando a través de los diferentes capítulos. Nosotros desde el capítulo Puebla tenemos un compromiso con la formación constante, gratuita. Estamos ahora, migramos a plataformas virtuales, tenemos tanto martes como jueves conferencias abiertas donde estamos visibilizando no solamente el tema de violencia, sino el tema del empoderamiento a través del conocimiento y reconocimiento de nuestros derechos. Todas las noches, aquí con mi querida amiga Turne, estamos en un espacio que lanzamos que se llama Ponte las gafas Violeta, donde estamos hablando con diferentes hombres y mujeres de esta necesidad de estos espacios para acompañar a más personas y con el apoyo de la Fundación de la Barra Mexicana, pues dando asesorías y acompañamientos pro bono a aquellas mujeres con niños que se encuentran en una situación de violencia. Perfecto, chicas. Pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Con la puerta abierta para esperarlas en un futuro muy cercano para seguir escuchando de sus proyectos. Muchísimas gracias a ambas. Sí. Norma Pimentel y Edurne Ochoa, muchas gracias. Yo soy Alice Rodríguez. Nos esperamos en la próxima semana, miércoles, 1 de la tarde, por Género y Acción en Caldero Radio. Muchísimas gracias. @Alice Resilio y @Resilio C de Resilio Consultores. Muchísimas gracias. Hasta luego.